Voy a retomar el tema de la pobreza que he tenido la oportunidad de consultar y analizar con economistas destacados como Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Rafael Ramírez de Alba, del IPADE, o con Rogelio Ramírez de la O de Canal. Ahora me llama la atención un escrito de Luis Rubio, presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo, el CIDAC, que hace una clara distinción entre pobreza y desigualdad. La desigualdad, dice Rubio, es parte inherente a la humanidad y se deriva de dos fuentes claramente diferenciadas. Una, la desigualdad que genera la creatividad humana y que es fuente de crecimiento de la economía, como es el caso del desarrollo tecnológico de las últimas décadas. Ahora bien, también la tecnología ha generado fenómenos difíciles de entender. Por ejemplo, unas cuantas empresas tecnológicas han revolucionado al mundo, además de crear una canasta de archirricos nunca antes imaginable. Imagínense nada más Microsoft o Facebook, ¿no? Lo anterior ocurre porque se sientan en ciertos países las condiciones necesarias para que florezca la creatividad humana en toda su extensión. Esta fuente de desigualdad debe ser aplaudida porque es producto de la competencia abierta, la creatividad y la innovación. Quienes pretenden combatir, regular o aniquilar con regulaciones e impuestos excesivos, dice Rubio, esta fuente de desigualdad, estarían matando a la gallina de los huevos de oro. Otro analista destacado, Gonzalo Hernández Licona, él es secretario ejecutivo de Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación del Desarrollo de la Política Social, dice que resolver la pobreza sin que importe la desigualdad de oportunidades podría implicar que los participantes relevantes en la sociedad seamos los mismos de siempre. Es decir, que quienes busquen combatir la pobreza y la desigualdad sean juez y parte. Eso no puede ocurrir. Se tiene que dejar en grupos de bajo interés político el manejo de las estrategias para combatir la pobreza. La otra fuente de desigualdad, y aquí hay coincidencia de analistas públicos, privados, nacionales y extranjeros, es la provocada por monopolios, prácticas sociales, corrupción, subsidios, concesiones y sobre todo por ausencia de competencia. Esta fuente de desigualdad, dice Luis Rubio, es resultado de decisiones políticas y burocráticas históricas que sesgan el ingreso, protegen a favoritos, preservan cotos de casa y sobre todo impiden el acceso de ciudadanos de a pie a la movilidad social. En el caso de México, esta fuente de desigualdad es la que ha marcado al país desde la colonia, creando una nación de pobres, polarizada en sus clases sociales y con un acentuado racismo, así como una total ausencia de oportunidades para la inmensa mayoría de la población. El verdadero problema es cómo enfrentar este desafío. Lo fácil es proponer medidas regulatorias y aumentos de impuestos a los mayores ingresos para luego distribuirlos entre los pobres. No deja de ser irónico que se proponga que los mismos políticos y burócratas que crearon el problema y que lo preservan sean quienes ahora lo quieran resolver. Imagine usted en manos de los gobernadores, esos que dispendian recursos, roban el dinero del erario sin consecuencia alguna y dejan deudas multimillonarias al final de sus mandatos, que ahora se dediquen a redistribuir el ingreso a favor de los pobres. La iglesia, pues, en manos del diablo. Entre otros temas, este de la pobreza, la desigualdad y la corrupción ya mueve gobernantes en Argentina, en Chile, mal que bien en Cuba, se mueven las aguas, vaya en Venezuela. ¿Y qué decide Brasil en plena temporada olímpica? O nuestros vecinos de Guatemala el año pasado. Las sociedades comienzan a tomar las riendas de la transformación de sus países con la expectativa de generar condiciones para un crecimiento económico acelerado y eliminar esta gravísima desigualdad. Si uno acepta que la desigualdad es producto de una serie de sesgos que la causan y preservan, la única forma de acabar con ella es eliminando esos sesgos. Y ese es un asunto político, implica modificar estructuras sociales, políticas y económicas que sostienen un sistema que desvía los beneficios en favor de una parte de la sociedad. Temas como la igualdad, las oportunidades de educación sin endeudar de por vida a los estudiantes, empleos justos y bien remunerados, mejores sistemas de salud, son discurso diario en las campañas primarias a la presidencia allá en Estados Unidos. Increíble pero cierto. La sociedad grita, le parezca o no a las oligarquías de aquel país. Fuera tratados comerciales internacionales, fuera trabajadores ilegales que compiten con la mano de obra estadounidense, incremento al salario mínimo contractual. Claro, y avance impresionante de candidatos de uno y otro partido que son de alguna manera externos al establishment, que, opina el pueblo, no están amafiados
con el sistema político de Washington ni con el financiero de Wall Street. Demandan un sistema liberal de gobierno para ellos que logre que todo mundo tenga el mismo acceso a las oportunidades, leyes diseñadas para que todos tengan los mismos derechos, sistemas de justicia efectivamente con acceso a la justicia en condiciones equitativas para todos, y un gobierno que se comprometa a establecer un conjunto de reglas del juego que todo mundo conozca de antemano, respete y cumpla. En suma, enfrentar la desigualdad no es asunto de regulaciones, sino de regímenes sociopolíticos distintos. Trátese de Estados Unidos, Brasil, Guatemala, aquí y en China. Mientras que no se den esas condiciones, difícilmente podremos combatir la pobreza con eficiencia. Solo nos queda una acción limitada, que es la igualación de oportunidades de acceso a educación y salud, al menos por ahora. Más allá de acciones en este frente, solo el crecimiento económico acelerado a tasas del 5 o 6% anual del PIB permitirán reducir la pobreza de manera significativa. Matar la pobreza de forma estructural requiere de un cambio de enfoque en la política económica. Para allá se renuevan Estados Unidos, Brasil o Venezuela. Si queremos que no queden en el cajón los 40 y tantos tratados de libre comercio internacionales, muy en particular el norteamericano, si queremos que los medios de comunicación internacionales como The Economist, Financial Times, el New York Times opinen y analicen bien a México, necesariamente tendremos que evolucionar por ese caminito que ya claramente nos lo indican naciones latinoamericanas y naciones altamente desarrolladas como nuestros vecinos allende el río Bravo.